Muy buenos días, alumnos de tercer año de secundaria, tercero B. Nuevamente tenemos la oportunidad de realizar o vernos, relacionarnos, interactuar por medio de una teleconferencia, ¿sí? Espero que se encuentren muy bien, todo en calma. Yo sé que es muy difícil esta situación, pero debemos de mantener siempre la calma. A ver, alumnitos, quiero verificar quiénes están presentes y para ello voy a pasar lista. Como ya les había informado, las cámaras tienen que estar activadas. Si no, lamentablemente yo no les voy a tomar en cuenta cuando pase lista. O simplemente dirán presente, pero como no están activadas sus cámaras, no los voy a considerar. ¿Por qué? Porque prácticamente nosotros hacemos lo mejor, lo mayor posible para que ustedes puedan tener unas clases y entonces es muy importante que yo los pueda ver, quiénes están presentes, quiénes están conmigo, quiénes me están escuchando. No simplemente que figure ahí un nombre y ya. Eso también es fundamental, alumnos, ¿sí? A ver, ¿está Alvarado? No, ¿verdad? Angulo. Presente. A ver, digan por favor un poquito más fuerte que no logro escuchar. Alvarado está. Angulo. Presente, Miss. Ya. Carrasco. Está. Castillo. Presente. Ya, muy bien. Castro. Presente. Chávez. Presente. Chipana. Presente. Ya. Otro dato más. Cuando yo logro ver sus camaritas, por ejemplo, tiene que figurar su nombre. A ver, llamé a Chipana y si no me responde, yo no sé que ella está presente. Entonces, dice solamente Ángela ahí. Ese es otro dato, alumnos. Tiene que figurar de ustedes, no de papá, no de mamá, no de la tía, porque yo no sé con qué alumnos estoy realizando mi clase. Nuevamente, les vuelvo a decir, después, Miss, ¿por qué no me anotó? ¿Por qué no me consideró? Fácil son los reclamos, pero por eso les estoy dando las pautas. Donaire. Presente. Escobar. Espinosa. Está Espinosa. Hilario. Lanchipa. Presente. Lengua. Está. Mendoza Mieses. Presente. Paredes. Bueno, Paredes sí lo veo, aunque está... Presente. Ya, muy bien, hijo. Soto. Presente. Ugaz. Presente. Usurriaga. Presente. Ya. Vargas. Velázquez. Presente. Vargas presente, profesora, Vargas presente. ¿Dónde está Vargas? Ahorita prendo mi cámara un ratito, profesora. Ya ves, por eso les pido que estén activados sus cámaras y que esté con su nombre. Villavicencio Presente. y Zapata. Presente. Ya. Alumnos, otro dato más. Ustedes tienen que estar en un lugar adecuado, preciso, donde puedan trabajar con su boletín. Miss, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, hay alumnitos que están, no sé,
echaditos en su sofá, en su cama. Entonces, eso no va a permitir que ustedes logren avanzar a la par conmigo en la clase. Por eso les pido a alumnos que estén en un lugar preciso, estable, adecuado, ¿sí? Y tampoco no me gustaría que en plena clase otros estén corriendo, otros estén caminando, no, sino recordemos que estas nuevas clases, o mejor dicho, a partir de este horario van a ser como las presenciales. Vamos a estar en un horario de 8 a 1 de la tarde. Y no se, a ver, y por eso les pido que respeten estas pautas. Ahora sí, alumnitos, vamos a empezar. Recordemos también que cada 30 minutos hay un reposo de 15, es decir, nos volvemos a conectar a las 8:45. ¿Sí? A ver, ahora sí, alumnitos, voy a explicar el tema lenguaje. El número 6, como lo pueden visualizar, es origen y formación del castellano. Alumnitos, quiero que estén súper atentos porque tal vez para muchos es un tema nuevo. Así que empecemos. ¿Cómo así es que surge o se establece el castellano? Para empezar, esta lengua nació en la región montañosa de Cantabria, al norte de la península ibérica. Alumnos, es fundamental que ustedes tengan mención o tengan en su cabecita a la península ibérica, porque en este espacio es en el cual se genera todo y luego va cambiando, evolucionando, se va estableciendo diferentes cambios. ¿Sí? Seguimos. Esta lengua, castellano, deriva del latín. El latín pertenece a Italia, es decir, el castellano surge del latín que se da en Roma, es lo que quiere decir. Actualmente es el idioma de España y de las naciones hispanoaméricas. Son diversos los países en el cual se habla el castellano. Dice aquí, excepto Brasil, Haití y Guyana. También se habla en Estados Unidos. Sí, pero hay una pequeña parte que solamente hablan el inglés. Luego lo vamos a ver en las preguntas que nos piden para responder. También se habla en Filipinas, presenta una menor proporción de hablantes, pero también se habla en República de Guinea, que es un país africano. También podemos mencionar ahí a Guinea Ecuatorial. También es africano y también se habla. Seguimos con las etapas históricas de la formación del español. Y vamos a empezar con el primer periodo, llamado el prerromano. ¿Qué significa el pre? Antes son las culturas, esas lenguas que existían antes de la llegada de los romanos. Y para ello vamos a hacer mención al sustrato lingüístico. ¿En qué consiste, Miss? La lengua antigua da aportes a la nueva lengua dominante. Y estas lenguas antiguas mueren, se extinguen, ¿ya? Me van a entender mejor cuando explique esto. En el siglo III, antes de la llegada de Cristo, la península ibérica fue poblada por varios pueblos primitivos. Esos pueblos presentaban sus propias, también por así decirlo, lenguas. Miss, ¿y quiénes son estos pueblos? Los íberos, los celtas, los vascos, los fenicios, los cartaginenses, los griegos. De todo ese grupito o pueblos primitivos, el único que ha sobrevivido hasta ahora son los vascos, llamado también vascuence o euskera. ¿Y qué aportes
establecieron estos vascos. Por ejemplo, la palabra Íñigo, Javier, Jimeno y García. ¿Por qué les menciono estos aportes? Para que sepan ustedes de dónde surge esas palabras. Estaría interesante que digan, Miss, ahora ya sé, si me llamo, por ejemplo, Javier, ya sé de dónde proviene mi nombre, gracias a los vascos, por así decirlo. Entonces, quiero alumnos que vayan reconociendo cómo ha ido evolucionando este castellano. Otros aportes que nos han dejado los vascos es la presencia de la sílaba ra, re, ri, ro, ru. Por ejemplo, formaron la palabra aquelarre, chaparro, chatarra, garrapata, izquierdo y pizarra. Y hay otras más, no quiere decir que sean las únicas, sino que las estoy mencionando de manera general. A ver, Miss, ¿y qué pasó con estas lenguas primitivas? Seguimos con el segundo periodo que es dado por los romanos. Es decir, estas lenguas se extinguieron y pasaron y dieron sus aportes a los romanos. A ver, pero para ello quiero que me entiendan el estrato lingüístico. Se refiere al conjunto de lenguas que se han integrado para formar una lengua nueva. Quiere decir que todas esas lenguas primitivas que les había mencionado, ya, por así decirlo, gracias a todas esas lenguas que se extinguieron y murieron, dieron su aporte a la nueva lengua que es el latín. Alumnos, desactiven por favor que no me van a permitir escuchar. Entonces, ahí decimos, ¿no? Que los romanos invadieron la península ibérica y su influencia política y militar persistió hasta el siglo V, pero ya después de Cristo. Miren cuánto tiempo ha recorrido o ha estado el Imperio Romano. Una vez declarada Hispania como provincia romana, los invasores impusieron sus costumbres, su cultura, sus normas y obviamente su lengua. A esos alumnos se le llama la romanización, en el cual las lenguas primitivas se van adaptando al latín. Van respetando todo lo que impone Roma. Eso se llama la romanización. Entonces, en el tiempo en que Roma colonizó la península, se usaban hasta 3 tipos de latín. Alumnitos, quiero que estén súper atentos. En Roma se establecía 3 tipos de latín. Voy a mencionarlas rápidamente y quiero que lo tengan en cuenta porque es importante. El latín clásico es el que era hablado por los literatos, o mejor dicho, por los poetas y gente culta. El latín urbano, hablado por los ciudadanos, y el latín vulgar, hablado por los campesinos, por los colonos y por la gente del ejército. Y es justamente que del latín vulgar surge nuestro castellano. De los demás latines o tipos de latín, no. ¿Qué aportes nos dejaron los romanos? Son diversos. Es la lengua que más aporte nos ha establecido. Voy a mencionar solamente algunas de ellas. Por ejemplo, pan, leche, hijo, madre, diente, lengua, cabeza, hueso, cosecha, martillo, caballo, gato. Es la primera lengua que más aportes nos ha establecido en el castellano. Recordemos que de ahí surge. Seguimos. El Imperio Romano terminó. ¿Qué pasó después? Fragmentándose, se descompuso, por así decirlo, que provocó que surgieran reinos bárbaros. ¿Qué quiere decir los reinos bárbaros? Es decir, la formación de diversos pueblos y se fueron expandiendo por otros territorios. Ya no eran propios de Roma. Se descompuso, pues, Roma, como les vuelvo a decir. Entonces, cada pueblo empezó a formar el latín a su antojo. Entonces, alumnos, como nos damos cuenta,
se empezó a formar un latín a su antojo, quiere decir que ese latín ya no era propio como lo había establecido Roma, sino que se van a presentar cambios, mejor dicho, dialectos. Entonces, debido a ello, surgen las lenguas romances. Missy, ¿qué son ellas? A ver, las lenguas romances también son llamadas lenguas neolatinas o románicas, porque dado o surge de Roma, que derivan del latín. Quiere decir dialectos, como les había dicho aquí. ¿Y cuáles son esas lenguas romances? Tenemos el español, el francés, el italiano, portugués, provenzal, el rumano, el sardo, el catalán, el romanche gallego, y el dálmata. Alumnos, quiero que sí, desde ahora vayan asimilando y tengan noción de estas lenguas romances, porque en todos los ejercicios los vamos a ver y es muy probable que en el examen también sea mencionado, ¿sí? Así que desde ahora les voy diciendo qué es lo que tienen que ir asimilando, estudiando. Sigamos. Por ejemplo, alumnitos, aquí tenemos a la palabra, aquí hay diversas palabras latinas. Por ejemplo, decimos anum, luego esta lengua fue evolucionando y el día de hoy decimos año. Igual el caso de flama, así se escribe verdaderamente o así es el latín. Luego fue evolucionando y decimos llama. A ver, una característica que podemos establecer del latín es que existen o se dan palabras graves. No sé si los pueden visualizar. A ver, flama, por ejemplo. También se da palabras esdrújulas. Por ejemplo, a ver, ¿dónde está? Populum, ¿no? Que luego pasó a ser pueblo. ¿Qué quiere decir, Miss? El latín jamás ha llevado tilde y el latín también no puede existir en monosílabos, o sea, de una sola sílaba, sino a partir de dos, es lo que les quiero decir, ¿sí? Sigamos con el tercer periodo, dado por los pueblos germánicos. También ellos son los bárbaros, ¿no? Como les había dicho. Y de estos bárbaros vamos a mencionar exclusivamente a los visigodos. Pero quiero que tengan noción en qué consiste el superestrato lingüístico. La lengua dominante. Hasta ahora aquí habíamos dicho que era el latín. Entonces, esta lengua influye en la lengua invasora. Quiere decir que los invasores se dejaron influenciar por la lengua dominante. Voy a explicarlo aquí. En el siglo V después de Cristo, los visigodos invadieron la península ibérica y fueron expandiéndose. Se recibieron influencias de los pueblos visigodos, pero fueron adheridos, es decir, se fueron adaptando al latín. ¿Cuáles son esos aportes que nos había establecido los visigodos? Por ejemplo, robar, bandido, falda, guante. Y en nombres propios tenemos Álvaro, Enrique, Federico, Elvira. Miss, o sea que si yo me llamo Federico, ya sé que son gracias o surge de los visigodos, ¿no? Entonces así quiero que vayan reconociendo ustedes. ¿Qué pasó después con esos visigodos? Decimos, en el siglo VIII, los visigodos fueron derrotados por los musulmanes, debido a que estos visigodos eran muy débiles, que bastó solamente 8 años para que sean conquistados. Es decir, su imperio, su expansión solamente duró. Entonces, los conquistadores
hicieron su control de casi... A las mamás en el WhatsApp, ya tenemos un WhatsApp donde A también ver, hay ¿quién que está grabar con algunas el mamás que audio? ya las Villavicencio. Mira cómo me dificulta. No solo a mí, sino a sus compañeros que no permiten que escuchen. A ver, como ya les había dicho, los visigodos fueron invadidos por otra nueva cultura. Miss, ¿y quién es esa nueva cultura? ¿Quién es esa nueva? Los árabes, que es el cuarto periodo. Los árabes invadieron la península ibérica en el año 711 después de Cristo. Después se fueron consolidando, o mejor dicho, se fueron estableciendo, formando nuevos reinos, pero son cristianos. Quiere decir que estos reinos respetaban el latín. El árabe se convierte en la lengua oficial del andaluz. Los reinos cristianos mantuvieron su lengua, es decir, no se dejaron influenciar por el árabe. Y dentro de tierra árabe recién surge el mozárabe. Misi, ¿qué es el mozárabe? Son los hispanos, ¿no?, que vivían bajo el control de los árabes. Es decir, son los españoles que vivieron bajo dominio de los árabes. Y ahí se formó la lengua o el pueblo mozárabe, la combinación del latín con el árabe. La inestabilidad de los gobiernos musulmanes se refiere a los árabes y la reconquista. Miss, ¿qué es la reconquista? La guerra de los árabes y los españoles, que dura 8 siglos. Ya, entonces, diversa a la inestabilidad de los gobiernos musulmanes y la reconquista, fortalecieron a los reinos del norte, lo cual se impone la lengua romance, solo que ahora con influencia árabe, mientras que el mozárabe se extinguió. Quiere decir, alumnitos, que debido a la inestabilidad de estos árabes, más bien los reinos cristianos se fueron fortaleciendo. Entonces, ello permitió que la lengua latín o la lengua romance se fuera expandiendo, es decir, englobara a todos. ¿Y qué pasó con el mozárabe? Decimos aquí que murió, porque era un pequeño grupo nada más. ¿Qué aportes nos establecieron los árabes? Albahaca, sandía, limón, naranja, arroz, azúcar, berenjena, zanahoria, alcachofa, adobe, alcoba, azotea, alfombra, alcalde, álgebra, y hay muchas más. Hay a lo largo de 4.000 palabras. ¿Qué podemos deducir con ello? Que los árabes son los segundos, o es la segunda lengua que más aportes nos ha establecido. Habíamos dicho que la primera es el latín, la lengua romana, y la segunda, más importante, es el árabe. Sigamos. Formación, ahora sí, del castellano. Todo radica en cómo surgió o por qué se llama castellano. Decimos, en cada reino surgió una lengua autónoma, así como el castellano en Castilla. Miss, no entiendo. Lo que pasa es que los nuevos reinos cristianos son Castilla, también decimos que es Aragón, también decimos que es Granada, y hay otros más, pero solamente voy a mencionar los más importantes. Como les vuelvo a decir, en cada reino surgió una lengua autónoma. El castellano surge en Castilla, en el reino de Castilla. Es así, por eso que se llama castellano, porque surgió en Castilla. Mira lo que te estoy diciendo el datito. Cuidado que en el examen te establezca por qué. El gallego, por ejemplo, se estableció en Galicia. El navarro en Aragón. Y así hay otros más. El portugués en Portugal. Y así hay diversos.
Entonces, los reinos cristianos, vamos a mencionar a los más importantes. Castilla y Aragón combatieron contra los musulmanes. Con esto, los romances gallego, castellano y catalán fueron diferenciándose. Quiere decir que se seguían produciendo más dialectos. Los habitantes del reino de Castilla fueron quienes consiguieron retirar a los musulmanes. Estamos destacando que entre Castilla y Aragón son los más fuertes, pero ¿quién logró expulsar? El reino de Castilla. Bueno, dice aquí, permitieron retirar a los musulmanes hacia el sur de la península. Con este espíritu combativo se fue nutriendo el romance que hablaba. Ya en 1240, Fernando III, conocido o su apodo o nombre apologético, el Santo, consagró el romance castellano como la lengua oficial escrita de Castilla. Miss, ¿qué nos está queriendo decir? Debido a que Castilla, el reino de Castilla fue el más unificado, el más fuerte y logró expulsar a los árabes, entonces, debido a ello, Fernando III lo estableció al romance de latín, quiere decir el castellano, como la lengua oficial. Así fue que la consideraron y la establecieron. Ya en el año después, 1260, el rey Alfonso X, conocido como el Sabio, oficializa el uso de este dialecto en todas las formas, ya sea escrita y orales. ¿Qué pasó después, Miss? Todavía seguía la presencia de los árabes. Miss, también no se olvide de decirnos de los reinos. Sí, los reinos más importantes, como les había dicho, los reinos cristianos son Castilla y el Aragón. Entonces, todavía entre ellos existía una pequeña molestia, todavía existía una pequeña lucha en quién quiere ser el mejor. Entonces, ¿qué pasó después para que ellos dos se unificaran o se amistaran? Con el matrimonio de los reyes católicos en el 1479 fue el comienzo de la unificación del reino de España. Quiere decir que ya el reino de Castilla con el reino de Aragón se unieron, es decir, se formaron una sola fuerza para poder derrotar de una vez por todas a los árabes, porque estos árabes todavía estaban ahí, aunque sean un pequeño grupito. Finalmente, en 1492, en tiempos de los reyes católicos, la toma de Granada, que es el último bastión musulmán, pondrá fin a la reconquista. Miss, ¿qué quiere decir con la toma de Granada? Es la lucha entre los aragones y los del reino de Castilla. Ellos también lucharon, pero después se unificaron, como les vuelvo a decir, para lograr por fin a los árabes. Como dice aquí, el último bastión. Y pondrá fin a la reconquista. Recién con la toma de la Granada pondremos fin a la guerra de la reconquista, en la cual se ha acabado la lucha entre árabes y españoles. Esto permitió lo siguiente. Rápidamente, alumnitos, sean expulsados los últimos árabes, que Colón descubra América y con ello llegue el castellano a América. Recuerden, alumnos, que el descubrimiento de América dado por Colón fue financiado por los reyes católicos. Luego se publica la primera gramática de la lengua castellana por Antonio de Nebrija. Y en 1887 se funda la Real Academia Española. Por ello dependemos de la RAE. Ahora pueden entenderme por qué. Porque todo surgió ahí, ¿no? Se estableció en España la lengua castellana como
oficial. Alumnitos, volvemos a las 8:45, ¿sí? Nos volvemos a contactar.